El panorama alimentario moderno es como un laberinto de opciones y afirmaciones. Los pasillos del supermercado están llenos de opciones. Los productos prometen salud y vitalidad. Las etiquetas ostentan afirmaciones atractivas: orgánico, totalmente natural, bajo en grasa. Sin embargo, detrás de esta fachada de abundancia se esconde una creciente sensación de confusión e incertidumbre. ¿Qué nos estamos metiendo realmente en el cuerpo? Los consumidores son bombardeados con información contradictoria sobre los alimentos. El debate entre los alimentos orgánicos y los procesados continúa, alimentado por estudios científicos, campañas de marketing y creencias personales. En medio de esta cacofonía, es fácil sentirse perdido e inseguro sobre las mejores opciones para nuestra salud. ¿Realmente valen la pena los alimentos orgánicos por su precio más alto? El atractivo de los alimentos orgánicos proviene de la percepción de que se cultivan en armonía con la naturaleza, libres de pesticidas y productos químicos nocivos. Por otro lado, los alimentos procesados a menudo son demonizados por estar cargados de ingredientes artificiales, conservantes y azúcares ocultos. ¿Pero son estas generalizaciones precisas? ¿Cuentan toda la historia? Este documental se embarca en un viaje para desentrañar las complejidades del panorama alimentario moderno. Profundizamos en la ciencia, separamos los hechos de la ficción y te damos las herramientas para tomar decisiones informadas sobre los alimentos que consumes. Únete a nosotros mientras exploramos la verdad sobre los alimentos orgánicos versus los procesados y su impacto en nuestra salud. Los términos orgánico y procesado se han vuelto muy comunes en la industria alimentaria. A menudo se usan como herramientas de marketing, aprovechando el deseo de los consumidores de opciones más saludables. Sin embargo, estos términos pueden ser engañosos, ocultando la verdadera naturaleza de los productos que representan. Los alimentos orgánicos a menudo se comercializan como más naturales y saludables que sus contrapartes cultivadas de manera convencional. Si bien existen ciertos estándares y certificaciones que los alimentos orgánicos deben cumplir, estas regulaciones no están exentas de limitaciones. Comprender lo que realmente significa orgánico es crucial para tomar decisiones informadas. Los alimentos procesados, por otro lado, se han ganado la reputación de ser poco saludables y perjudiciales para nuestro bienestar. Si bien es cierto que algunos alimentos procesados están cargados de ingredientes poco saludables, no todos los alimentos procesados son iguales. Existe un espectro de procesamiento, y comprender este espectro es clave para tomar decisiones informadas. Este documental va más allá de la publicidad engañosa y examina la evidencia científica detrás de estas afirmaciones. Exploramos las diferencias nutricionales entre los alimentos orgánicos y los procesados, profundizando en los posibles beneficios y desventajas de cada uno. Al separar los hechos de la ficción, nuestro objetivo es brindarte el conocimiento para que tomes decisiones informadas sobre tu dieta. Nuestro viaje comienza desentrañando la intrincada red de la producción y el consumo de alimentos. Examinamos los procesos involucrados en el cultivo, la cosecha, el procesamiento y la distribución de alimentos, arrojando luz sobre los desafíos y las consideraciones en cada etapa. Viajamos a granjas orgánicas y granjas convencionales, hablando con los agricultores sobre sus prácticas y los desafíos que enfrentan. Visitamos plantas de procesamiento de alimentos para comprender la transformación que sufren los alimentos desde su estado natural hasta los productos que llenan los estantes de los supermercados. En el camino, consultamos con expertos en nutrición, agricultura y ciencia de los alimentos. Estos expertos brindan información valiosa sobre las complejidades de la producción de alimentos, el impacto de las diferentes prácticas agrícolas y el valor nutricional de diversos alimentos. Nuestro objetivo no es demonizar un tipo de alimento ni promover otro. Más bien, nuestro objetivo es proporcionar una perspectiva equilibrada y matizada sobre las elecciones que hacemos como consumidores. Al comprender las complejidades del sistema alimentario, podemos tomar decisiones informadas que se alineen con nuestros valores y prioricen nuestra salud. Los alimentos ultraprocesados
representan el extremo del espectro de procesamiento de alimentos. Estos productos a menudo se caracterizan por sus largas listas de ingredientes, muchos de los cuales son desconocidos e impronunciables. Generalmente están formulados con una combinación de almidones refinados, azúcares añadidos, grasas no saludables, sabores artificiales y conservantes, diseñados para realzar el sabor, extender la vida útil y, lo más importante, aumentar la palatabilidad. La ciencia detrás de los alimentos ultraprocesados es un arma de doble filo. Si bien los avances en la tecnología de los alimentos nos han permitido producir alimentos de manera más eficiente y extender su vida útil, estas mismas tecnologías también han llevado a la creación de productos que son altamente palatables, densos en energía y, a menudo, carentes de nutrientes esenciales. Esta combinación de factores puede contribuir al consumo excesivo y a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Uno de los aspectos más preocupantes de los alimentos ultraprocesados es su potencial para desencadenar conductas alimentarias similares a las adictivas. Los altos niveles de azúcar, grasa y sal en estos productos pueden activar las vías de recompensa en el cerebro, lo que lleva a antojos y al deseo de consumir más. Esto puede alterar la regulación del apetito y contribuir al aumento de peso y otros problemas de salud. Además, los alimentos ultraprocesados a menudo son bajos en fibra, proteínas y otros nutrientes que promueven la saciedad y nos mantienen sintiendo llenos. Esto puede llevar a un ciclo de comer en exceso y deficiencias nutricionales, lo que contribuye a una variedad de problemas de salud, incluyendo obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Los alimentos ultraprocesados representan el extremo del espectro de procesamiento de alimentos. Estos productos a menudo se caracterizan por sus largas listas de ingredientes. Generalmente están formulados con almidones refinados, azúcares añadidos, grasas no saludables, sabores artificiales y conservantes. La ciencia detrás de los alimentos ultraprocesados es un arma de doble filo. Si bien los avances en la tecnología de los alimentos nos han permitido producir alimentos de manera más eficiente y extender su vida útil, estas mismas tecnologías también han llevado a la creación de productos que son altamente palatables, densos en energía y, a menudo, carentes de nutrientes esenciales. Esta combinación de factores puede contribuir al consumo excesivo y a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Uno de los aspectos más preocupantes de los alimentos ultraprocesados es su potencial para desencadenar conductas alimentarias similares a las adictivas. Los altos niveles de azúcar, grasa y sal en estos productos pueden activar las vías de recompensa en el cerebro, lo que lleva a antojos y al deseo de consumir más. Esto puede alterar la regulación del apetito y contribuir al aumento de peso y otros problemas de salud. Además, los alimentos ultraprocesados a menudo son bajos en fibra, proteínas y otros nutrientes que promueven la saciedad y nos mantienen sintiendo llenos. Esto puede llevar a un ciclo de comer en exceso y deficiencias nutricionales, lo que contribuye a una variedad de problemas de salud, incluyendo obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Una de las preguntas más comunes que los consumidores se hacen al considerar los alimentos orgánicos es si el precio más alto está justificado. Los alimentos orgánicos a menudo tienen un precio superior en comparación con sus contrapartes cultivadas convencionalmente. Esta diferencia de precio se puede atribuir a mayores costos de producción y regulaciones más estrictas. Las prácticas de agricultura orgánica implican mayores costos de mano de obra y equipos menos eficientes. El uso de fertilizantes naturales y métodos de control de plagas también puede ser más costoso. Además, el proceso de certificación para la producción orgánica agrega una capa adicional de gasto. La demanda de productos orgánicos ha aumentado, impulsada por la conciencia del consumidor sobre los problemas de salud y ambientales.
Esta mayor demanda ha permitido a los minoristas cobrar una prima por los productos orgánicos. Si la prima orgánica vale la pena o no, es una pregunta compleja sin una respuesta fácil. En última instancia, la decisión de comprar o no alimentos orgánicos es personal, influenciada por los valores individuales y las limitaciones presupuestarias. Entender que no todos los alimentos procesados son iguales es clave para tomar decisiones informadas sobre nuestra comida. El procesamiento de alimentos varía desde mínimamente procesados, como frutas y verduras, hasta altamente procesados, como bocadillos y bebidas azucaradas. El nivel de procesamiento afecta el valor nutricional de los alimentos. Los alimentos mínimamente procesados mantienen la mayoría de sus nutrientes. Algunos alimentos congelados pueden conservar nutrientes mejor que los frescos. Los alimentos procesados pueden incluir ingredientes añadidos como azúcar y sal. Los tomates enlatados conservan la mayoría de sus nutrientes. Los cereales azucarados son altamente procesados y bajos en fibra. Los alimentos ultraprocesados son bajos en nutrientes y altos en ingredientes poco saludables. Limitar los alimentos ultraprocesados es clave para una dieta saludable. Una de las afirmaciones más comunes sobre los alimentos orgánicos es que son más nutritivos que sus contrapartes cultivadas de manera convencional. Sin embargo, la evidencia científica es mixta. Algunos estudios muestran pequeñas diferencias en nutrientes, otros no. Factores como la variedad y las condiciones de almacenamiento también afectan el contenido de nutrientes. Consumir una variedad de productos es crucial para una dieta sana y equilibrada. Una de las principales razones por las que los consumidores eligen alimentos orgánicos es la preocupación por los residuos de pesticidas. La agricultura convencional usa muchos pesticidas sintéticos para proteger los cultivos de plagas y enfermedades, y a veces se pueden encontrar residuos de estos químicos en los alimentos. La agricultura orgánica, por otro lado, prohíbe el uso de pesticidas sintéticos, optando por alternativas naturales. Si bien la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos es una preocupación válida, los niveles detectados suelen estar muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por las agencias reguladoras. Estas agencias establecen niveles máximos de residuos para pesticidas en los alimentos, basándose en investigaciones científicas exhaustivas y evaluaciones de riesgos. Los alimentos que superan estos niveles máximos de residuos no pueden venderse comercialmente. Además, lavar bien las frutas y verduras con agua corriente puede eliminar de manera efectiva una parte importante de los residuos de pesticidas. Pelar o cocinar los productos también puede reducir los niveles de pesticidas, aunque estos métodos también pueden resultar en la pérdida de algunos nutrientes. Si bien los riesgos asociados con los residuos de pesticidas en los alimentos generalmente se consideran bajos, algunos consumidores prefieren ser precavidos y eligen opciones orgánicas, especialmente para productos que se sabe que tienen mayores residuos de pesticidas, como las fresas, las espinacas y la col rizada. Al final, la decisión de comprar productos orgánicos o convencionales es personal, basada en la tolerancia al riesgo individual, las preferencias dietéticas y las limitaciones de presupuesto. Los antioxidantes son compuestos que protegen a las células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden contribuir al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas. Las frutas, verduras y granos integrales son buenas fuentes de antioxidantes, pero algunos estudios sugieren que los productos orgánicos pueden contener niveles más altos de estos compuestos. La teoría detrás de esta posible ventaja es que las plantas cultivadas sin pesticidas sintéticos pueden producir más antioxidantes como mecanismo de defensa natural contra plagas y factores ambientales estresantes. Cuando las plantas están expuestas a plagas o enfermedades, producen antioxidantes para protegerse del daño. Dado que los métodos de agricultura orgánica generalmente resultan en una menor presión de plagas, estas plantas pueden tener niveles más altos de antioxidantes. Sin embargo,
Es importante tener en cuenta que la investigación sobre los niveles de antioxidantes en alimentos orgánicos versus convencionales todavía está en desarrollo, y los hallazgos no siempre son consistentes. Algunos estudios han demostrado diferencias significativas en el contenido de antioxidantes, mientras que otros han encontrado solo diferencias menores o ninguna diferencia. Si bien los beneficios potenciales de los antioxidantes en los alimentos orgánicos son interesantes, se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos y determinar la importancia clínica de cualquier diferencia. Consumir una dieta rica en una variedad de frutas, verduras y granos integrales, independientemente de si son orgánicos o convencionales, sigue siendo la mejor manera de garantizar una ingesta adecuada de antioxidantes. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su Caos vida. metabólico. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo Alimentos humano, ultraprocesados la verdad sobre y la salud, enfermedades la crónicas. alimentación y cómo El maximizar tu cuerpo bienestar. humano es un sistema ¿Quieres complejo, vivir más, y lo mejor que y con comemos más energía? tiene un profundo No impacto esperes en más. su funcionamiento. Suscríbete ahora, activa la Nuestros campana antepasados y únete a... prosperaron con alimentos integrales, pero la dieta moderna se basa en gran medida en opciones ultraprocesadas, lo que daña nuestra salud metabólica. Estos alimentos, cargados de azúcares refinados, grasas no saludables y aditivos, alteran el equilibrio metabólico, lo que lleva a enfermedades crónicas. Una consecuencia alarmante es la obesidad, una epidemia mundial creciente. Los alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes desplazan a los alimentos integrales ricos en nutrientes, lo que contribuye al aumento de peso. La naturaleza adictiva de estos productos fomenta el consumo excesivo, lo que lleva a la obesidad. Más allá del aumento de peso, los alimentos ultraprocesados contribuyen al síndrome metabólico, lo que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. El alto contenido de azúcar aumenta los niveles de azúcar en la sangre, lo que sobrecarga el páncreas y conduce a la resistencia a la insulina. Las grasas no saludables elevan el colesterol dañino, lo que aumenta el riesgo de aterosclerosis. Las arterias estrechadas restringen el flujo sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. El alto contenido de sodio contribuye a la presión arterial alta, un factor de riesgo cardiovascular importante. El cerebro y los alimentos procesados, adicción, antojos y comer en exceso. El cerebro humano no es inmune al atractivo de los alimentos ultraprocesados. Estos alimentos explotan los circuitos de recompensa de nuestro cerebro, secuestrando nuestro deseo de placer. Esto crea un ciclo de antojos, comer en exceso y posible adicción. Los alimentos ultraprocesados desencadenan la liberación de dopamina, lo que refuerza el deseo de consumirlos. Esta descarga de dopamina crea un ciclo de retroalimentación, lo que lleva a antojos y a comer en exceso. El cerebro se acostumbra a esta descarga de dopamina, lo que aumenta los antojos. Esto altera las señales naturales de hambre y saciedad, lo que dificulta regular la ingesta de alimentos. Los alimentos ultraprocesados son bajos en fibra y proteínas, lo que promueve comer en exceso y el aumento de peso. Los anuncios constantes exacerban los antojos, presentando estos alimentos como deseables. Estos mensajes hacen que sea más difícil resistirse, especialmente para quienes luchan contra los antojos. Reacciones intestinales. El microbioma y los alimentos ultraprocesados. Nuestro microbioma intestinal, un ecosistema complejo de microorganismos, juega un papel crucial en la salud. La dieta moderna, rica en alimentos ultraprocesados, altera este delicado equilibrio. Los alimentos ultraprocesados carecen de fibra y prebióticos, esenciales para las bacterias intestinales beneficiosas. El alto contenido de azúcar, las grasas no saludables y los ingredientes artificiales promueven el crecimiento de bacterias dañinas.
Esta alteración, conocida como disbiosis, está relacionada con varios problemas de salud. La disbiosis puede desencadenar inflamación, lo que contribuye a problemas de salud. Los emulsionantes y aditivos en los alimentos ultraprocesados dañan el revestimiento del intestino, aumentando la permeabilidad. Esto permite que las toxinas y las bacterias entren al torrente sanguíneo, lo que desencadena respuestas inmunitarias. El aumento de la permeabilidad puede provocar inflamación y trastornos autoinmunes. Más allá del individuo, impactos sociales de las dietas ultraprocesadas. Los alimentos ultraprocesados impactan a sociedades enteras, no solo a la salud individual. Estos alimentos contribuyen a desafíos sociales, económicos y ambientales. La industrialización, la globalización y el marketing agresivo impulsan su aumento. Son más baratos de producir y más accesibles, lo que contribuye a las disparidades en la salud. El marketing se dirige a poblaciones vulnerables, perpetuando hábitos alimenticios poco saludables. El impacto ambiental incluye la deforestación, la pérdida de hábitat y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos de envases de estos productos contaminan los vertederos y los océanos. Abordar estos impactos requiere políticas gubernamentales, iniciativas de salud pública y acciones individuales. Promover la agricultura sostenible y los sistemas alimentarios locales es crucial. Educar a los consumidores sobre hábitos alimenticios saludables es esencial, rompiendo el ciclo. Estrategias para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados puede parecer difícil, pero es posible. Cocinar más comidas en casa con ingredientes frescos es efectivo. Las comidas caseras permiten controlar los ingredientes, evitando aditivos ocultos. Involucrar a la familia y amigos en la preparación de las comidas hace que la alimentación saludable sea agradable. Al comprar, lean las etiquetas de los alimentos con atención y elijan productos con ingredientes cortos y reconocibles. Opten por alimentos integrales y no procesados como frutas, verduras, granos integrales, legumbres, nueces y semillas. Concéntrense en cambios graduales y sostenibles en lugar de dietas estrictas. Adopten un enfoque consciente de la alimentación y estén atentos a las tácticas de marketing. Rompan el ciclo de la dependencia de los alimentos ultraprocesados para recuperar la salud. Tomen decisiones informadas que nutran el cuerpo y apoyen el bienestar. Descifrando el lenguaje de las etiquetas de los alimentos, desenmascarando las tácticas de marketing. El empaquetado de alimentos es un campo de batalla por nuestra atención, con fabricantes que utilizan un lenguaje persuasivo. Las etiquetas de los alimentos se han convertido en herramientas de marketing que a menudo ocultan la verdadera naturaleza de los productos. Es esencial descifrar el lenguaje de las etiquetas de los alimentos para tomar decisiones informadas. Términos vagos como natural, saludable y artesanal a menudo son engañosos. Estos términos evocan imágenes de pureza pero carecen de definición legal. Un producto etiquetado como natural aún puede contener ingredientes artificiales. Los halos de salud destacan los atributos positivos al tiempo que minimizan los negativos. Las etiquetas de bajo en grasa o sin azúcar pueden distraer la atención del alto contenido de sodio o calorías. Los diseños de envases engañosos influyen en la percepción del consumidor. Los colores brillantes y las imágenes atractivas pueden hacer que los productos parezcan más saludables. Comprender estas tácticas nos ayuda a tomar decisiones informadas. Mire más allá de las afirmaciones superficiales al verdadero valor nutricional de los productos. Sea un consumidor inteligente y evalúe críticamente las etiquetas de los alimentos. Tome decisiones basadas en perfiles nutricionales generales, no solo en afirmaciones de marketing. Apoyar la transparencia y la rendición de cuentas en la industria alimentaria. Abogar por un etiquetado más claro y una mayor transparencia. Más allá de las palabras de moda, navegando las declaraciones de contenido nutricional. Las declaraciones de contenido nutricional están reguladas,
pero aún pueden ser engañosas. Mira más allá de las palabras de moda para entender estas declaraciones en contexto. Un producto bajo en grasa aún puede ser alto en calorías o no saludable. Los productos con azúcar reducido aún pueden contener una cantidad significativa de azúcar. Compara las etiquetas cuidadosamente y considera el contenido total de azúcar. Los tamaños de las porciones pueden variar ampliamente y pueden no reflejar porciones realistas. Un producto alto en fibra puede tener un tamaño de porción poco realista. Revisa los tamaños de las porciones y ajusta las declaraciones de nutrientes según corresponda. Sé perspicaz y mira más allá de las afirmaciones superficiales. Entiende las regulaciones y compara las etiquetas cuidadosamente. Considera el perfil nutricional general de los productos. Toma decisiones informadas que se ajusten a tus objetivos de salud. Sé un consumidor inteligente y evalúa críticamente las declaraciones de nutrientes. Listas de ingredientes. Descifrando el código de los aditivos alimentarios. Las listas de ingredientes contienen información valiosa sobre la composición del producto. Descifrar los aditivos alimentarios puede ser desalentador, pero es esencial. Comprender el papel de los aditivos comunes y su impacto en la salud. Los aditivos tienen propósitos como extender la vida útil y mejorar el sabor. Algunos aditivos son seguros, mientras que otros generan problemas de salud. Tenga en cuenta los aditivos comunes para tomar decisiones informadas. Los conservantes evitan el deterioro, pero pueden causar sensibilidades. Los conservantes comunes incluyen benzoato de sodio y sorbato de potasio. Los potenciadores del sabor como el glutamato monosódico pueden causar reacciones adversas. Los colorantes artificiales se han relacionado con problemas de salud. Los colorantes naturales son generalmente alternativas más seguras. Comprender el impacto potencial de los aditivos alimentarios. Tome decisiones informadas basadas en listas de ingredientes. Sea un consumidor inteligente y evalúe críticamente los aditivos alimentarios. Empoderando a los consumidores. Tomando decisiones informadas en el mercado. Los consumidores deben convertirse en personas que toman decisiones informadas en el entorno alimentario actual. Edúquense sobre las etiquetas de los alimentos y evalúen críticamente las afirmaciones. Apoyen la transparencia y la responsabilidad en la industria alimentaria. Aboguen por regulaciones más estrictas y un etiquetado más claro. Apoyen los sistemas alimentarios locales y los mercados de agricultores para obtener opciones más frescas. Conéctense con los productores de alimentos para comprender las prácticas de cultivo. Empoderar a los consumidores requiere acción individual y cambio sistémico. Exijan mayor transparencia y apoyen sistemas alimentarios sostenibles. Creen un entorno alimentario más saludable y equitativo para todos. Más allá de la dicotomía entre lo orgánico y lo procesado, un enfoque holístico para elegir alimentos. En el debate sobre alimentos orgánicos versus procesados, es fácil perderse en los detalles y olvidar el panorama general. Nutrir nuestros cuerpos y vivir vidas más saludables. Un enfoque holístico reconoce la importancia de la diversidad en la dieta y el impacto ambiental de nuestras elecciones de alimentos. Apoyar prácticas agrícolas sostenibles y reducir el desperdicio de alimentos son aspectos integrales. En última instancia, se trata de encontrar una forma de comer sostenible y agradable que respete la interconexión de nuestro sistema alimentario. Descifrando el entorno alimentario. Navegar por el entorno alimentario moderno puede parecer una tarea hercúlea. Estamos constantemente bombardeados con mensajes que pueden influir en nuestras elecciones de alimentos. Sin embargo, al equiparnos con algunas estrategias simples, podemos tomar decisiones informadas que apoyan nuestro bienestar. Al navegar por los pasillos del supermercado, es esencial comprar primero en el perímetro. Aquí es donde se encuentran típicamente los alimentos frescos e integrales. Leer las etiquetas de los alimentos con atención es crucial. Al comer fuera, es igualmente importante ser conscientes de nuestras elecciones. Solicitar modificaciones, como a la parrilla o al vapor, puede ayudar a reducir el contenido de calorías y grasas.
Al abordar el entorno alimentario con un ojo crítico y un paladar exigente, podemos tomar decisiones informadas que apoyen nuestros objetivos de salud. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud, El poder del conocimiento alimentario. seguimiento de especialistas del canal. En una para que era de logres tus sobrecarga metas de más información, es fácil No esperes sentirse más. abrumado por los Hazte consejos miembro ahora contradictorios y empieza sobre a la cambiar tu nutrición. vida hoy. Haz clic Cultivar en el un conocimiento y da el primer alimentario nos paso hacia tu empodera mejor para versión. tomar decisiones informadas que apoyen nuestra salud. Comprender la nutrición, descifrar etiquetas y cocinar comidas saludables son habilidades esenciales. También es crucial entender el sistema alimentario, desde la granja hasta la mesa. Desarrollar una lente crítica para evaluar los mensajes sobre los alimentos es vital. Conocimiento alimentario nos convierte en consumidores conscientes y responsables. El viaje interior. Recuperando nuestra salud a través de elecciones conscientes de alimentos. Transformar nuestra salud y bienestar reside en cada uno de nosotros. Tomar decisiones conscientes que nutran nuestros cuerpos y respalden un futuro más sostenible. Los alimentos no son simplemente sustento sino información, proporcionando los componentes básicos para nuestro bienestar físico, mental y emocional. Se trata de ir más allá del atractivo de la conveniencia y abrazar el poder transformador de preparar comidas desde cero. Este viaje no se trata de privación, sino de cultivar un enfoque consciente y equilibrado de la alimentación. La clave es escuchar a nuestros cuerpos y encontrar una forma sostenible y agradable de comer. El efecto dominó, extendiendo nuestro impacto más allá del plato. Nuestras elecciones alimentarias afectan nuestra salud, comunidades, agricultores y el planeta. Al apoyar mercados locales y reducir el desperdicio de alimentos, creamos un sistema más sostenible. Adoptar prácticas simples como la planificación de comidas y el compostaje reduce nuestra huella de desperdicio. Apoyar organizaciones que promueven la justicia alimentaria amplifica nuestro impacto positivo. Juntos, nuestras acciones pueden crear un cambio significativo para un futuro alimentario mejor. Un futuro de sabiduría alimentaria. Cultivando un legado de hábitos alimenticios saludables. Nuestras elecciones de alimentos son hilos en un tapiz tejido a través de generaciones. Los hábitos alimenticios de hoy darán forma a la salud de las generaciones futuras. Cultivar la sabiduría alimentaria empodera a las futuras generaciones. Inculcar el amor por la comida real desde una edad temprana. Hacer que la alimentación saludable sea divertida y atractiva. Enseñar a navegar el mundo de las etiquetas de los alimentos. Equiparlos con el conocimiento para tomar decisiones informadas. Compartir nuestra pasión por la alimentación saludable con nuestras comunidades. Ofrecerse como voluntario y abogar por almuerzos escolares más saludables. Un llamado a la acción. Transformando nuestro sistema alimentario, bocado a bocado. El viaje que hemos emprendido juntos nos ha mostrado tanto los desafíos como las oportunidades en nuestra búsqueda de un sistema alimentario más saludable, sostenible y justo. Este es un llamado a la acción, una invitación a unirse a un creciente movimiento de personas que están transformando nuestro sistema alimentario, bocado a bocado. Al elegir alimentos integrales y no procesados, apoyando a los agricultores locales y las prácticas sostenibles, podemos crear un efecto dominó de cambio positivo. La salud de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro planeta depende de nuestra voluntad de participar en esta conversación crucial. Juntos,
Podemos crear un mundo donde todos tengan acceso a alimentos nutritivos, asequibles y culturalmente apropiados. Aceptemos el desafío, abracemos el viaje y transformemos nuestro sistema alimentario, bocado a bocado. El futuro de la comida está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora.